Cuando hablamos de circuitos de cruce por cero, estamos hablando de dos componentes que constituyen una unidad y es el tradicional TRIAC y un sistema de control. Hoy en día nos hemos acostumbrado a utilizar un opto-TRIAC, que es un pequeño circuito integrado que recibe una señal que no tiene que ser otra cosa que encender un diodo LED aislado que tiene. Por consiguiente, el circuito de excitación puede estar completamente separado del circuito de potencia y a partir de ahí, este TRIAC principal recibe la señal correspondiente, la polarización correspondiente para conducir toda la tensión alternada hacia una carga. Esa es la primera función. Estamos hablando de un relé de estado sólido. Y la segunda, que es el perfeccionamiento que trae este opto-TRIAC, tiene una lógica de control tal, que es más bien un sistema de control analógico, que va a detectar que a partir del momento en que se enciende el LED como señal para dejar pasar la corriente a la carga, va a esperar que la tensión alternada de entrada pase por un cero y recién ahí va a encender el TRIAC. Esa capacidad que se llama control de cruce por cero es importante en muchos circuitos, donde al momento de encenderse la carga necesitamos que la tensión de línea no presente un escalón abrupto, sino que arranque desde cero en el semiciclo siguiente. Entonces, antes que nada, vamos a verlo funcionar y después explicamos un poquito más. El circuito es el que recomienda el fabricante en el manual y tenemos el circuito del LED interior aislado, accionado directamente desde una batería. Nosotros vamos a encender el LED con este botón. El osciloscopio nos muestra un escalón de tensión. Y al momento que encendemos el LED, el MOC 3031 o 3041, según el caso, va a esperar que la tensión de línea pase por cero y recién ahí va a encender el TRIAC. Lo vemos funcionar. Bien, ahí tenemos una señal, la vamos a detener, que es un muestreo que estamos haciendo en el canal 2 de la tensión aplicada directamente a la lámpara, según el diagrama que estoy mostrando, donde hubo que hacer un artificio, hubo que poner un divisor de tensión a la salida, que está en paralelo con la lámpara, para poder medir en un rango cómodo de tensiones en el osciloscopio, y a la entrada hubo que unir la masa flotante del LED con el neutro de la alimentación para poner allí la masa de medición del osciloscopio, y tenemos un canal 1 midiendo el bit que le estamos poniendo con nuestra batería y medir, por otro lado, cómo es la onda que aparece a la salida. Puesto que tenemos una red RC serie uniendo la entrada con la salida del TRIAC, ahí tenemos un acoplamiento capacitivo hacia la salida en ausencia de conmutación. Por eso es que nos vemos forzados a poner una resistencia en paralelo con la carga, en este caso 12K 2 watts, para no tener una señal senoidal parásita que nos dificulte la medición en el momento off, o sea, en el momento en que el TRIAC no está conmutado. Ahora vamos a tratar de investigar en qué momento se produce el flanco ascendente de encendido del LED, o sea, la orden de empezar a encender, y en qué momento empieza realmente a circular la corriente alternada por la carga. Vamos a hacer otras mediciones. Ahí está. Y vamos a ampliar la escala horizontal. Vemos lo que ha ocurrido. El momento en que hemos decidido con el pulsador encender la carga ocupa un instante que es arbitrario con respecto a la fase de la línea. El circuito MOC ha recibido la orden, ha esperado 2,5 milisegundos, espera el circuito a que se produzca un cruce por cero y recién ahí conmuta. Tenemos una conmutación limpia. La carga nunca ve un flanco abrupto, sino que siempre inicia suavemente. Vamos a hacer otra muestra más. Esta salió más o menos parecida. Está prácticamente 5 milisegundos adelantado, o sea que si nos queremos imaginar que la tensión de línea venía por acá y acá había habido un cruce por cero, en el instante que se enciende el LED habían transcurrido ya 5 milisegundos, no hace nada y espera que transcurran los 5 milisegundos restantes y ahí conmuta. Como vemos, el fin de la conducción, y eso ya lo decide el propio TRIAC, cuando se extingue la tensión en el TRIAC, ya deja de conducir y no se excita más, ¿no? Deja de conducir también. O sea que el final de un TRIAC siempre es limpio porque se extingue solo en el cruce por cero. El tema era controlar el inicio. Ahí tenemos un caso de que en el momento que ingresó el flanco de encendido del LED, estaba transcurriendo un semiciclo positivo, esperó que se extinga y arranca con semiciclo negativo. O sea, el sistema no privilegia positivo o negativo, simplemente el próximo semiciclo es corriente alternada. Los dos semiciclos tienen el mismo valor.
Bien, les dejo el circuito, espero que esta experiencia les sirva para trabajar con más tranquilidad y más certeza. La idea es que acá he puesto 9 voltios, pero el circuito que les dejo está aprobado para 5. Así que con esta resistencia de 270 ohms para el LED y 5 voltios, tenemos la corriente suficiente para que todo funcione a la perfección. La idea es actuar estos triacs en un sistema que estoy construyendo, que es de un control trifásico para una calefacción, con 3 bits de un microcontrolador. Ahí está un PIC 16F88 y una interfaz Bluetooth para hacer una lectura de valores térmicos y de consumo desde una aplicación Android.